personas que son testigos de esto que les estoy hablando, para la gloria del Señor. Señor nos bendiga. Y de ahí en adelante, cuando el Señor me reveló su propósito conmigo, venía la preparación. Hay muchos que se desesperan por tener un puesto como este. Si usted lo desea, es bueno. La Biblia dice, si alguno anhela obispado, se refiere a cierto pastorado, buena cosa desea. Que a veces se ha hecho ver como mal el que quiere ser pastor. Porque es como cliché decir, yo no tenía ganas, hermano, yo no quería. Pero desearlo no es malo, hermano, que el Señor lo bendiga. Buena cosa desea, dice la palabra, pero es necesario, ¿cierto? Y empieza a nombrar los requisitos. Por eso el Señor invierte más en la preparación del hombre que cuando lo usa. Cuando llamó a Moisés, cuando Moisés tenía 80 años. O sea, Dios tomó tiempo de 80 años en preparar a ese hombre para recién llamarlo y usarlo. Entonces usted, si tiene este anhelo en el corazón, usted póngase en oración y empiece a prepararse, empiece a orar, empiece a escudriñar la palabra. Y cuando venga el tiempo de Dios, ahí el Señor lo va a levantar. Porque algo a lo mejor se puede querer levantar usted en su propia fuerza, pero sabe, no va a durar mucho. Porque como se levantó usted en su propia fuerza, usted va a tener que mantenerse en su fuerza ahí. Y sus fuerzas son pocas y el diablo lo va a tumbar. Pero si Dios lo coloca ahí, usted no va a caer. Porque Dios lo puso ahí y Él lo mantiene. Porque Él lo puso ahí. Por eso que tenemos que esperar el tiempo del Señor. El Señor me preparó a mí de niño, mis hermanos, y hubo un tiempo que, bueno, lo critico, pero también me pasa un tiempo que no quería recibir esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor me dio a los 11 años de edad un ministerio de predicación itinerante, donde iba por muchas iglesias en distintos lugares hablando ciertos temas especiales, para la gloria del Señor. Y yo decía, si el Señor me hace pastor, ahora no voy a poder ir a toda la iglesia, no voy a poder visitar así como me invitan, voy a tener que estar en un solo lugar. Y decía, no, mejor me quiero quedar de evangelista, decía yo. Pero dice el Señor, tus pensamientos no son los míos. Entonces fue cierto como hace un tiempo atrás, a mí me hicieron un nombramiento, mis hermanos, provisorio, cuando ya el obispo me llama y me sorprende a mí, mis hermanos, cuando me dice la vecina, este año nos vamos a ungir pastor. Y a mí me cayó como un balde de agua fría, por hermano, que Dios lo bendiga. Y me fui a la oración, mi hermano, porque uno puede decir, pero si esto es algo bueno, esto es algo muy deseado. Muchos pueden decir, el pastor Cristian está listo porque es el nieto del que se fue y es el sobrino del que está, ¿cierto? Que el Señor bendiga. Entonces mi preocupación en mi corazón, yo te lo cuento para la gloria de Dios, para testimonio de los hermanos, que también quizá un día el Señor los puede llamar, como el varón que está aquí presente, que el Señor los guarde. Entonces mis hermanos empecé a decir, Señor, ¿esto será por mi familia o será porque tú lo quieres? Y yo le lloré a Dios, hermano. Yo le lloraba a Dios, le decía, Señor, si esto que voy a recibir no es tuyo, yo no lo quiero. Porque si cuando nosotros tomamos algo que no viene en la voluntad de Dios, nosotros vamos a fracasar. Entonces algo muy delicado, mi hermano, que el Señor lo bendiga. Lloraba y le pedía confirmación. El Señor me confirmó de muchas maneras. Incluso ese mismo día, cuando estaba para recibir la unción, fui a la cocina, al casino, y le lloré de nuevo a Dios. Le decía, yo temblaba, Señor, Señor, yo quiero que esto sea tuyo, que no sea mío. Que el Señor nos guarde y nos proteja. Y cuando ya estaba, ¿cierto?, para ser investido, mis hermanos, el corazón de uno como hombre, ¿cierto? Yo dije, bueno, Señor, por lo menos voy a tener una credencial para que me respeten más donde vaya, decía yo. Así que lo voy a recibir igual. Y paso adelante, ¿cierto? Y comienza la ceremonia muy linda, ¿cierto? Como, ¿cierto? Seguramente mañana usted también va a ver. Que el Señor lo bendiga. Venga, Señor lo bendiga. Y entonces estoy ahí para recibir esa bendición. Y estoy preguntándolo a Dios todavía. Y cuando el obispo, ¿cierto?, pone sus manos sobre mí y dice, desde este momento queda ungido como pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo siento la unción de Dios, hermano, que desciende en mi vida. Y ahí donde no puedo parar de llorar, hermano, porque yo pensé que, ya dije yo, por lo mejor esto es una bendición así, ¿cierto? Pero ahí el Señor me confirmó con su presencia que Él me estaba ungiendo ese día. Y ahí mis hermanos lloré, y después se pararon todos, dieron gloria a Dios, y tuvieron que dar más gloria a Dios, porque estaba ahí llorando y no me paraban, hermano. Y entonces, mis hermanos, después el Señor usó un varón que también está aquí, para responderme cada pregunta que yo le había hecho a Dios adentro de la cocina. Que el Señor nos guarde y nos proteja.
Y estas son cosas lindas, hermano. Cuando el Señor hace las cosas, cuando nosotros le damos lugar a Él, que Él haga su voluntad. Y ya, ¿cierto? Cuando el Señor ha ungido a una persona, también brevemente, no voy a predicar, mis hermanos, siempre tenemos esa tendencia. Cuando el Señor levanta a una persona hay que respetarla. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, yo le pedía también ahora una confirmación al Señor sobre todo esto que está pasando. Y abrí la Biblia y exactamente delante del Espíritu Santo lo digo. Abro en Romanos 13. Busque Romanos 13 conmigo. Mire lo que dice para que vea usted que no lo estoy inventando. Está escrito aquí en la palabra de Dios. Mire, yo traerlo contra el tiro. Gloria a Dios. Grande el Señor Dios Todopoderoso. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido puestas. Usted tiene que tener la fe y la convicción, mi hermano, que el Señor levante un hombre aquí en este lugar, es totalmente la voluntad de Dios. Porque si no fuera el plan de Él, Él no sería ungido mañana. Y usted dice, pero hay muchos pastores afuera. ¿Y quién sabe si es la voluntad de Dios? El Señor hace las cosas en forma ordenada. Luego cuando una persona no espera en el tiempo de Dios, mis hermanos, y dice, ya, se pasó el tiempo, aquí no me toman en cuenta, yo me voy, se ponen solo la mano en la cabeza. Y se suben a pastor, a obispo o apóstol. Hoy día, ¿cuántos apóstoles hay? Que el Señor los bendiga. Porque no son capaces de esperar en Dios a que el Señor haga las cosas. Y eso no es Dios. Podrá tener una credencial, podrá tener un nombre, pero ¿tendrá la unción? ¿Y qué es lo que importa en esto, mis hermanos? Que tenga un carnet, o que tenga un título, o que tenga el Espíritu, la unción del pastor. ¿Qué pasó con David y Saúl? Saúl tenía el puesto de rey, tenía la corona de rey, pero la unción no estaba en él. ¿En quién estaba? En el niño pequeño, en el pastor de ovejas. Y después llegó a ocupar el puesto de rey. Por eso es importante la unción en esto. Ese es el verdadero ungimiento, el aceite del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, aquí usted va a tener que respetar al hombre que queda aquí, como nuestro obispo decía. Porque dice que las autoridades, si hay, por Dios han sido puestas. Y dice el versículo siguiente, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Me gustaba lo que decía mi pastor también, que decía, no, yo sirvo a Dios, no al hombre. Qué equivocado está usted. Porque si usted es servidor de Dios, usted es servidor de todos sus hermanos. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Cuando, cierto, estaba a punto de morir en la última cena, dice que se ciñó una toalla sobre los lomos y tomó un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Eso les pareció extraño a ellos. ¿Cómo tú que el Señor me lava los pies a mí? Si tú eres mayor que yo. Y le dice uno, ¿cierto? No, a mí no me va a lavar. Jesús le dice, Pedro, bueno, si yo no te lavo, no tienes parte conmigo en la tierra. ¿Qué cambio después? Entonces le dice, bueno, entonces lávame no solamente las manos, sino también los pies y la cabeza. Báñame entero, entonces le dice. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué es lo que está enseñando el maestro ahí? Ya voy a terminar. Que el Señor nos bendiga. Dice el Señor, ¿quién es el mayor aquí en esta tierra? Dice, ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve. Obviamente que el que se sienta a la mesa es mayor, porque él se sienta y él lo atiende. Pero dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. De manera que ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas, como yo os he hecho así a vosotros con los demás. El que quiere ser grande arriba, tiene que ser servidor aquí. ¿Y sabe por qué? Porque pasó así con Jesús también. Él dice, se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo. Y por cuanto Dios le exaltó, ahora tiene mejor nombre y más excelente. Entonces, si el jefe vino desde abajo, ¿qué nos queda a nosotros? Recorrer el mismo camino. Que el Señor nos bendiga. Algunos se molestan porque le dicen siervo. ¡Oh, mi siervo! No, yo soy siervo de Dios, no soy siervo suyo. ¡Qué equivocado está! ¿Cómo no va a entender que siervo es un sinónimo de pastor también entre el pueblo de Dios? Y se dice mi siervo, le digo amén, sí, porque yo soy servidor de usted. Yo estoy al servicio suyo, hermano. Yo oro por usted, preparo la predicación para darle el parto, el alimento.